Bienvenidos amigos, hoy a pedido voy a hacer la guía de lectura de The Flash. Si hay alguna guía de lectura que te interese que yo haga, por favor déjala en comentario. Yo soy Santiago y esto es Metrópolis Geek. Empezamos con el primer Flash, Jay Garrick. Apareció por primera vez en Flash Comic de enero de 1940. Fue creado por Gardner F. Fox y con un arte de Harry Lampert. Después tenemos los números del 2 al 104, de febrero de 1940 a febrero de 1949. Después apareció en All Star Comic del número 2 al 65, de junio del 40 a abril del 77. Después apareció en All Flash del número 1 al 32, de junio del 41 a enero del 48. Después apareció en Comic Cavalcade del número 1 al 29, de diciembre del 42 a enero del 48. Después apareció en Justice Society of America del número 66 al 75, de junio de 1977 a octubre del 78. Ahora llega la etapa del segundo y más famoso Flash, Barry Allen. Su primera aparición fue en Showcase número 4 en octubre de 1956 con un guión de Robert Kanigher y un arte de Carmine Infantino. Después tenemos los números 8 y 13. En el número 8 tenemos la primera aparición del famoso villano de Flash, Captain Cold. Después tenemos los números 14 y 100 de Showcase de junio del 58 a mayo del 78. Después tenemos los números 105 y 106. En el 105 tenemos la primera aparición del famoso villano Mirror Master. Y en el 106 tenemos la primera aparición del famoso villano Gorilla Grodd. Después tenemos los números del 107 al 110 y en el 110 tenemos la primera aparición del villano Weather Wizard. Después tenemos el número 111, después tenemos el primer número de la Justice League of America en The Brave and the Bold número 28, en la que Flash se une por primera vez a otro superhéroe. Después tenemos el número 112 y el 113. En el 112 tenemos la primera aparición de Ralph Dibny, también conocido como The Elongated Man. Y en el número 113 tenemos la primera aparición de Trickster. Después tenemos los números de 114 al 117. En el 117 tenemos la primera aparición de otro villano de Flash, Captain Boomerang. Después tenemos los números de 118 al 122, de febrero del 61 a agosto del 61. Después tenemos el famoso número 123, en la que por primera vez se cruza el Flash de Tierra 1 con el Flash de Tierra 2 y aparece el multiverso, en la que se encuentra por primera vez Barry Allen con Jay Garrick. Después tenemos los números de 124 al 130, de noviembre del 61 a agosto del 62. Después tenemos un crossover con Green Lantern en el número 13 y tenemos el número 131 de Flash.
Después tenemos los números del 132 al 135. Después tenemos otro crossover con Green Lantern en el número 20. Y después tenemos The Flash 136. Después tenemos el número 137 al 139. En este número aparece por primera vez su archienemigo de Reverse Flash. Después tenemos el número 140 al 142. En el 140 aparece por primera vez el villano Heatwave. Después tenemos el número 143 y el número 144 de marzo del 64 a mayo del 64. Después tenemos dos crossover en The Brave and the Bold. El número 53 que se une con The Atom y en el número 56 que se une con el detective marciano. Después tenemos del número 145 al 158. Después tenemos otro crossover con Green Lantern en el número 43. Y después tenemos The Flash 159. Después tenemos dos crossover más de Brave and the Bold. El primero es en el número 65 con la Doom Patrol y el segundo es en el 67 con Batman. Después tenemos los números de 160 al 167 de abril del 66 a febrero del 67. Después tenemos los números del 168 al 171 de marzo del 67 a junio del 67. Después tenemos dos crossover más. El primero es en The Brave and the Bold número 72 que se une con el espectro. Después tenemos Superman 199 en la que ocurre la primera famosa carrera entre Flash y Superman para ver quién es el hombre más rápido. Después tenemos los números 172 al 184 de agosto del 67 a diciembre del 68. Después tenemos el crossover en The Brave and the Bold número 81 con Batman y el número de The Flash 185. Después tenemos los números del 186 al 211 de marzo del 69 a diciembre del 71. Después tenemos el crossover de The Brave and the Bold número 99 que se une con Batman y el Flash número 212. Después tenemos los números del 213 al 239 de marzo del 72 a febrero del 76. Después tenemos The Brave and the Bold número 125 en la que se vuelve a unir a Batman. Y tenemos el número 240 de Flash. Después tenemos los números del 241 al 263 de mayo del 76 a julio del 78. Después tenemos otro crossover en DC Comics Present número 1 en la que se une con Superman. Y tenemos el Flash 264. Después tenemos los números 266 al 273. Después tenemos otro crossover de The Brave and the Bold, el número 151 en la que se une con Batman. Después tenemos el número de Flash de 274. Después tenemos los números del 275 al 316 de julio del 79 a diciembre del 82. Después tenemos otro crossover de The Brave and the Bold número 194 de enero en la que vuelve a unirse a Batman. Después tenemos Flash 317.
Después tenemos los números del 318 al 350 de febrero del 83 a octubre del 85. Después tenemos la famosa saga Crisis en Tierras Infinitas, en la que mundos vivirán, mundos morirán, pero nada volverá a ser lo mismo. Y ahora llegamos a la etapa de Wally West como The Flash. Ahora llegamos al volumen 2 de The Flash, en la que se empieza a numerar de vuelta desde el número 1 los números. Tenemos del 1 al 4 y el anual. Después tenemos los números del 5 al 17 y el anual. Tenemos los números del 18 al 25, de noviembre del 88 a abril del 89. Wally se une como Flash a la Justice League de Europa. El número 1 es de abril del 89 y el 2 de mayo del 89. Después tenemos los números de Flash del 26 al 27 y el anual del 89. Después tenemos la Justice League Europe del 3 al 4 de junio del 89 a julio del 89. Después tenemos los números de Flash del 28 al 40 de julio del 89 a julio del 90. Después tenés los números de Justice League Europe del 5 al 16 de agosto del 89 a julio del 90. Después tenemos la famosa saga Armageddon 2001, número 1, en la que aparece por primera vez el viajero del tiempo Wade Rider, que tiene que descubrir quién de estos superhéroes en el futuro se convierte en un villano. Es un crossover entre todos los números de los superhéroes. Después tenemos el anual de Justice League Europe y luego tenemos el desenlace de Armageddon 2001. Después tenemos los números de Flash del 56 al 61, de noviembre del 91 a abril del 92. Después tenemos Justice League Europe del 32 al 37, de noviembre del 91 a abril del 92. Después tenemos otra historia en la que aparece también Flash, que se llama Armageddon Inferno, del número 1 al 4. Después tenemos los números de Flash del 62 al 67, de mayo del 92 a agosto del 92. Después tenemos Justice League Europe número 38 al 41, de mayo del 92 a agosto del 92. Tenemos ahora Eclipso, la oscuridad interna, el número 1, en la que luego hacen crossover varios superhéroes. Y a Flash le toca en su anual número 5. Después le toca el turno a la Justice League Europe, que tiene el crossover en su anual número 3. Y luego concluye la historia de Eclipso en el número 2. Después tenemos los números de Flash del 68 al 75 y en este cómic es la que supuestamente regresa Barry Allen. Después tenemos Justice League Europe del número 42 al 50. Después tenemos Flash del 76 al 78 y también tenemos el anual número 6. Después tenemos que la Justice League Europe cambia de nombre a International, continuando con la numeración. En este caso son los números del 51 al 67. Después tenemos los números de Flash del 79 al 91. Después tenemos en el número 92 está la primera aparición de Impulse, o sea, Bart Allen, que viene del futuro.
Ahora viene el crossover 0 Hora Crisis en el Tiempo, en la que participa Flash. La saga Hora Cero es una saga muy larga. La peculiaridad de esta historia es que empieza en el número 4 y termina en el número 0. Pero son tantos números que solamente los voy a nombrar. Showcase 94, 8 y 9, Outsider 11, Detective Comics 678, Steel 8, Flash 92-94, Hora 0, número 4, Batman 511, Superman de Man of Steel 37, Green Lantern 54-55, Darkstar 24, Legionnaire 16-18, Taylor número 23, Superboy número 8, Superman número 93, Hawkman del 9 al 13, Hora 0 número 3, Batman Shadow of the Bat número 31, Legion número 70, Teen Titan número 24, Adventure of Superman número 516, Action Comics 703. Hora 0, número 2. Green Arrow, número 90. Guy Gardner Warner, número 24. Hora 0, número 1. Legion of Superhero, número 61. Justice League America, número 92. Justice League Task Force, número 16. Justice League International, número 68. Robin, número 10. Akuma, número 14. Anima, número 7. Showcase 94, número 10. Damage, número 6. Y concluimos con Hora 0, número 0. Si quieren saber qué le pasó a Wally en esta historia, miren el video que yo hice contando toda su historia. Como el video me está quedando demasiado largo, lo voy a dejar por acá. Si sos nuevo en el canal, por favor suscríbete. Y si te gustó el video, por favor dale click a me gusta. Nos vemos en la próxima.